Bueno, muy buenas tardes para todos. Cementos Alión y Azocreto les damos la bienvenida a la primera charla de formación empresarial Alión dentro de su programa Ferretero. Son 4 sesiones programadas para el primer jueves de cada mes. Estaremos con ustedes en agosto, septiembre, octubre y noviembre. Está con nosotros Julián López Pérez, coordinador de marca digital de Cementos Alión. Buenas tardes, Julián. Tenemos conectados tus ferreteros de Alión. Muchas gracias, Claudia. Buenas tardes y buenas tardes a todos los asistentes, a José Roberto, Luis Alfredo, Antonio, Braulio, a todos los demás. Buenas tardes. En nombre de Cementos Alión les agradecemos mucho por aceptar esta invitación y a Azocreto también por acompañarnos en este programa ferretero. Este espacio que comenzamos el día de hoy de Hechos Firmes en Educación. Una serie de espacios destinados a apoyarlos a todos ustedes, a complementar ese tiempo que hemos invertido en el cuidado de nuestras familias, de nuestros amigos, de nuestros negocios, todo ese tiempo que hemos invertido cuidando a los empleados, a las demás personas cercanas. Vamos a complementarlo a partir de ahora con conocimiento para nuestras empresas. Vamos a volver a meter entonces el acelerador a nuestros negocios, a nuestros proyectos, a nuestras obras. Vamos a impulsar juntos la economía nuevamente. En Cementos Alión creemos en la firmeza como un estilo de vida, tomando las mejores elecciones, las mejores decisiones en todo momento, como persona y como equipo. Y por eso estamos hoy aquí con Azocreto, apoyándolos a ustedes, apoyándolos diariamente para que entre todos salgamos adelante. Muchas gracias por darse ustedes este espacio. Seguro va a ser de mucha utilidad para sus vidas y para sus negocios. Bienvenido nuevamente, Claudia. Muchas gracias por esta invitación, por este espacio. Bueno, Julián, gracias a ti por el saludo caluroso a nuestros asistentes el día de hoy. Voy a invitarlos a ver en este momento un video institucional de Cementos Alión para que conozcan un poco más sobre la marca. Estamos convencidos que el cambio en la vida es permanente. Crecer exige constancia, creer en nosotros mismos, ser creativos e innovadores. Trabajar en un mismo fin de forma colaborativa. Nace Cementos Alión. Gracias a la poderosa alianza y experiencia entre Cementos Molins de España y Organización Corona de Colombia. Estamos preparados para asumir grandes desafíos. Queremos entregar un producto de gran calidad a través de la planta industrial más tecnificada de América Latina. Nos retamos todos los días para alcanzar grandes logros. Ser más competitivos, creer que podemos ser mejores todos los días. Generamos empleo de calidad, siendo respetuosos con el medio ambiente y las comunidades. Ser una empresa sostenible es nuestra convicción. Las empresas más rentables del mundo son las más seguras. Un principio que nos rige y nos permite resaltar nuestra firmeza y compromiso con la seguridad y salud de nuestros colaboradores y proveedores. Somos una empresa equitativa e incluyente. Por ello, más del 35% de nuestro equipo de trabajo es femenino. El aporte de la mujer a la industria cementera es fundamental. Entregaremos al mercado valores agregados en servicio, calidad de producto y respeto hacia nuestros clientes. Estamos listos para afrontar los retos de la infraestructura colombiana. Queremos construir juntos un mejor país. Cementos Alión, siempre firme. Bueno, les cuento que las sesiones de formación que vamos a tener son interactivas. Pueden formular sus preguntas a lo largo de la presentación. Siéntanse libres de expresar lo que deseen a través del chat o a través de la herramienta QIA en la parte baja de sus pantallas, marcada como preguntas y respuestas. Antes de dar inicio a la sesión de la conferencia, voy a presentarles, nuestra conferencia de hoy, es
la hemos llamado El regreso después del COVID, reinventarse para el éxito, y está a cargo del ingeniero Mauricio Echeverri. Voy a contarles un poquito sobre nuestro conferencista de hoy. Mauricio es ingeniero civil de la Universidad Nacional de Colombia con estudios de alta gerencia en ITEST de México y el IMD de Suiza, entre otras instituciones educativas, con más de 30 años de experiencia en el campo gerencial, desempeñando los cargos de director general, director comercial, director de combustibles alternos, gerente de operaciones y gerente regional en negocios de cemento, concreto y agregados en Chile, México, El Salvador, Venezuela y Colombia. Ha sido instructor en temas gerenciales y operativos de los programas de entrenamiento que dicta la Federación Iberoamericana del Hormigón Premezclado, FIP. Es miembro de varias juntas directivas de empresas colombianas, asesor de la Asociación Colombiana de Productores de Concreto Azocreto, conferencista y escritor. Muy bienvenido, Mauricio. Gracias por aceptar la invitación de acompañarnos hoy para hablarles a los ferreteros Alión. Muy buenas tardes, Claudia. Muchas gracias. Julián, muy buenas tardes. Gracias por esta oportunidad. Para mí es un verdadero placer estar hoy con los ferreteros de Alión, que están enfrentando una nueva realidad y donde conjuntamente la empresa, el gremio de los concreteros de Colombia y particularmente nosotros estamos tratando de ayudarlos en esta nueva realidad que estamos viviendo. Si me permiten, entonces voy a compartir la pantalla para que entremos en materia. Adelante, Mauricio. Gracias. ¿Listo? Ya estamos viendo tu pantalla. Muy bien, muchas gracias. Entonces, vamos a hablar del regreso después del coronavirus. Y aquí hay una verdad a medias, porque todavía no hemos pasado el COVID, entonces ya tenemos el regreso en muchas actividades, pero todavía no ha pasado el COVID. De hecho, estamos en un pico bastante fuerte que más adelante tenemos que profundizar en algunos mensajes. Pero la parte más importante es por qué reinventarse para el éxito. Y lo primero que tenemos que pensar es lo siguiente. Las ferreterías son un paso adicional que se ha dado o que ha dado el gobierno en su estrategia de poco a poco ir liberando la economía. Primero se dio la autorización para las obras de infraestructura, después para las obras de construcción y finalmente para las remodelaciones. Y detrás de las remodelaciones obviamente se abrió un espacio muy importante que fue todo el tema ferretero. El tema ferretero en Colombia es supremamente importante. Se calcula, según el DANE, que hay alrededor de 35.000 ferreterías en el país, de las cuales cerca del 70% son ferreterías de barrio, ferreterías pequeñas, que son bastante vulnerables a las crisis y que por ende es que tenemos que empezar a hablar de reinventar ese negocio ferretero. Una vez que las remodelaciones comienzan, indudablemente se abre todo un espectro en la economía del país, porque las ferreterías inmediatamente van a movilizar también a todos los proveedores de diferentes áreas, no solamente en la parte de agregados, de cemento, sino en la parte de pinturas, en la parte incluso de muebles. Entonces, es un aspecto muy, muy fundamental de la economía, este paso que se dio de poder abrir este sector económico que, vuelvo y repito, tiene mucha gente involucrada en su trabajo. Y tenemos que considerar varias variables para ser exitosos. En la tarde de hoy vamos a concentrarnos específicamente en dos variables. Una en las personas, cómo nosotros tenemos que actuar en esta nueva realidad ante nuestros públicos relacionados. Y segundo, cómo debemos cuidarnos y cuidar nuestro entorno para protegernos de esta pandemia que nos está golpeando a todos.
Y empecemos por pensar cuál es el espacio físico de la ferretería. En el espacio físico de la ferretería, pues tenemos al ferretero, al dueño de la ferretería, tenemos uno o varios empleados que le están acompañando en su labor comercial, y por otro lado tenemos al cliente. Entonces fíjense ustedes que ustedes como ferreteros tienen 4 responsabilidades aquí muy importantes. Ustedes mismos, sus empleados, sus clientes y obviamente sus familias. Entonces, cuando hablamos de personas, pues tenemos que pensar cómo actuar frente a ellos. Y obviamente, después de venir de una cuarentena tan larga, que entre otras ya uno no puede hablar de la palabra cuarentena, porque la palabra cuarentena está definida como 40 días, y resulta que creo que ya llevamos como el día 150, una cosa así. O sea, ya pasamos hace mucho rato de 3 cuarentenas, más bien decir de todo el tiempo que nos han tenido guardados. Pues obviamente ya muchos de ustedes han regresado, otros todavía seguimos laborando desde la casa, pero al ustedes llegar empiezan a encontrarse una serie de dudas con respecto a quién tienen al frente. Y el primero es, hablemos del cliente. Y yo como ferretero digo, bueno, este cliente lo necesito porque necesito los ingresos, y los ingresos los necesito pues para sostener mi familia, para crecer mi negocio y toda la cosa. Pero me empiezan dudas. ¿Y qué tal que este cliente no tenga agua en su casa? Y si no tiene agua en su casa, pues seguramente no se bañó esta mañana. Y obviamente, quién sabe si se estará lavando las manos como nos aconseja el gobierno y las autoridades sanitarias. Por otro lado, ¿cuándo se habrá cambiado la ropa? Porque también tenemos claro que el famoso virus se queda pegado en ciertos objetos durante horas, y no sabemos cómo es realmente todavía ese tema de la transmisión. Entonces, eso es una duda que a mí me surge cuando tengo al cliente al frente. Lo veo con tapabocas, y la primera pregunta que me hago es si se lo estará cambiando con la suficiente periodicidad que se requiere, o ese es de los que son lavables y no los ha lavado, y bueno, tendrá el virus ahí. Es una de las dudas que me surge. ¿Tendrá un familiar contagiado en su casa? Porque pues todos tenemos familia, y nadie está exento de tener un problema de este tipo. El bus en que venía, ¿qué tan lleno habrá estado? Ya hay unos temas bastante complicados con respecto a Transmilenio, y surgen dudas de, bueno, ¿cómo vendrá, no? Por otro lado, ¿cómo me aseguro de que no me contagie? Está bien que hagamos negocios y toda la cosa, pero yo lo que quiero es que no me contagie. ¿Cómo le vendo? Con el menor contacto posible. Fíjense que aquí es un cambio fundamental con respecto a lo que hacíamos antes. En Colombia somos muy dados a saludar, con el abrazo, la mano, la no sé qué, a apapachar al otro. Pues ahora eso no se puede hacer. Y entonces, ¿cómo cambio la dinámica para tratar a un cliente que desde hace 15 años es mi cliente asiduo, y ahora ni siquiera le puedo dar la mano? Entonces, esos son temas que obviamente le preocupan a uno. Y el otro es, ¿cómo lo trato para que vuelva y me siga comprando? Porque no puedo hacerle sentir que yo estoy desconfiando de él, que lo estoy viendo no a la persona, sino que estoy viendo el virus al frente mío, porque él va a percibir eso rápidamente, y obviamente va a optar por ir a donde mis competidores. Entonces, ¿cómo hago yo para tratarlo con todo el respeto, pero con toda la delicadeza, para que no haya ningún inconveniente? Y el objetivo que todos tenemos es cómo continuar sanos desarrollando nuestra actividad comercial. Eso con respecto al cliente, pero si ustedes miran con respecto al trabajador, básicamente son las mismas cosas. Cambian los últimos 2 puntos abajo, que yo los he puesto en azul, y es ahora a ese trabajador, ¿cómo hago para que desarrolle su trabajo bien sin que se afecte? Y segundo, ¿cómo
hago, y perdóneme que ahí quedó un pequeño lapsus, cómo hago para que trabajando en el mismo espacio estemos lo más separados posibles para volver al objetivo primordial de continuar sanos desarrollando la actividad empresarial. Muy bien. Entonces, esas conductas a seguir, pues obviamente tienen que estar relacionadas con esos públicos que yo mencioné hace unos minutos, con mis empleados, con mis clientes, con mis proveedores y obviamente con mi familia. Y aquí una cosa muy importante es que un ferretero que se reinventa bajo esta crisis que nos ha llevado el coronavirus es una persona, primero, que inspira mucha confianza, que tiene que inspirarle confianza a todos estos públicos. Segundo, que siempre logra más de sí mismos y de sus equipos de trabajo. Tercero, que creen en sus capacidades de pensar, de sentir, de comportarse, que no se rinden nunca, que dialogan con su gente, que son absolutamente transparentes, que admiten sus errores y aprenden de ellos. Y sobre todo, que siempre encuentran energía para seguir adelante aún en los peores momentos. Y estos son de los peores momentos que nos ha tocado vivir y estamos absolutamente seguros que los ferreteros de Idalión van a salir adelante con mucha energía y con mucho empeño para continuar haciendo una actividad tan importante para el país. Y esas conductas las vamos a relacionar con dos muy específicas. La primera es crear una relación confiable. ¿Y qué significa tener una relación confiable? ¿O qué significa que una persona cree relaciones confiables? Lo primero es que hay que pensar que la confianza es como un diálogo, es un tema recíproco, no es un monólogo. Yo confío en la gente y la gente confía en mí. Y eso es muy importante ante mis empleados, ante mis proveedores, ante mis clientes. Yo tengo que buscar cómo crear esas relaciones de largo plazo, porque entre otras, si es bien claro que tenemos un fin que es el fin económico, pues la forma de que ese fin económico crezca es cuando nosotros tenemos gente que nos compra varias veces, es decir, que son clientes, no una persona que entra a mi ferretería y me compra una vez y se desaparece. No, son relaciones de largo alcance. ¿Y cómo se demuestra eso? Pues cuando yo trato a la gente de una manera justa, cuando siempre soy consistente, porque cuando yo como cliente entro a la ferretería y veo que la persona me atiende unas veces bien y otras veces mal, pues yo digo, caramba, voy a buscar a alguien donde me atiendan bien, porque todos queremos que nos apapachen, todos queremos sentirnos importantes para el negocio. Esa relación confiable se demuestra aceptando la responsabilidad del desempeño y sus acciones, es decir, para bien y para mal, acepta esas consecuencias, que no subestima a los otros para obtener un beneficio. Estamos claros que detrás de todo hay un beneficio económico, pero primero debemos pensar como personas tratando a personas y obviamente ser honesto en esas relaciones. ¿Y cómo uno puede mejorar esas relaciones confiables o cómo adquiere uno el hábito de crear esas relaciones confiables? Primero, respondiendo a las preguntas con toda la verdad. No se trata de ser monedita de oro para caerle bien a todo el mundo, pero hay que ser consciente de cómo se dan las cosas y cómo hacerlo de una manera como quisiera uno que lo tratara. Y no solamente con lo que se dice, sino con las expresiones corporales, la forma de la voz, la forma como uno se presenta, todo eso inspira confianza para crear esas relaciones. Y obviamente que también cuando trata ciertos temas es transparente al decir que es su propia opinión personal y no simple y llanamente algo que es como si fuera una noticia. Entonces son puntos importantes. Ahora bien, vamos a analizar algunas conductas que me demuestran a mí que una persona está haciendo una relación confiable. La primera es construir
esas relaciones confiables. ¿Y cómo se construyen esas relaciones confiables? Primero, demostrando la claridad en las expectativas, y en este caso sí que es bien importante porque aquí hay dos expectativas fundamentales. La primera, cómo producir ganancias en el negocio, eso es claro. Pero la segunda, ahora con toda esta pandemia que estamos viviendo y donde todos estamos disfrazados con los tapabocas y todo ese tipo de cosas, es cómo también yo expreso mis expectativas con respecto a ese cuidado que deben tener ellos y que yo debo tener con ellos y que yo debo tener conmigo mismo. Construir relaciones confiables se demuestra cuando yo digo en lo que creo, no cuando hago falsas expectativas o cuando digo cosas que de antemano la gente percibe que yo no las estoy creyendo. Y cuando estoy en este momento cuidando a los otros y expreso ese tema y le hago ver a la gente, por favor póngase su máscara, que es por su propio bien, obviamente también por el mío. Y voy a ponerles un ejemplo para que ustedes lo comparen de lo que sale en los periódicos a diario. Y dice: de Pocahontas a loco, los insultos de Trump a los candidatos. Yo no voy a juzgar, ustedes lo van a juzgar, pero cuando uno insulta a alguien con el cual se está relacionando, pues es difícil construir relaciones confiables. La segunda conducta es demostrar competencia. ¿Qué significa demostrar competencia? Es que yo estoy a cargo. Todos queremos, en cualquier situación, que haya alguien que esté respondiendo por sus actos y que esté dirigiendo. ¿Y cómo demuestro esa competencia? Pues primero que tengo la experiencia para hacerlo y que tengo la preparación, es decir, tengo el conocimiento. Yo espero que el ferretero que me esté vendiendo a mí tenga la experiencia y el conocimiento de los productos para poder ser mi asesor y que yo los compre. No se vale cuando llego a una ferretería y hago una pregunta y empiezan a leer las instrucciones. Digo, caramba, eso lo podría yo hacer. Yo lo que necesito es que sea una persona competente que me diga para qué sirve el producto más que las características y cuáles son los problemas que yo puedo solucionar con ese producto. Y obviamente demostrar competencia no es agrandarse, no es hacerse el suficiente y toda la cosa, sino de una manera muy transparente hacérselo saber a los clientes y obviamente a sus empleados. Y tener credibilidad ante sus empleados. Yo no puedo demostrar competencia cuando mis empleados ven que yo actúo de una manera que probablemente no es muy ética y dicen, caramba, este no es la persona en que yo realmente pueda confiar. Y miremos otro titular de prensa. Dice: Trump se enfrenta a sus expertos al recomendar un fármaco antimalárico para combatir el coronavirus. Entonces, demostrar competencia es tener conocimiento y experiencia, pero no todos sabemos de todo. Einstein decía que todos éramos ignorantes de alguna cosa. Entonces uno debe buscar es quién sabe lo que yo no sé para yo aprender y poder dar la respuesta que se me pide en un momento dado. La tercera conducta que demuestra que se crea una relación confiable es demostrar confianza en otros. Y demostrar confianza en otros empieza porque si yo no confío en ellos, si no les demuestro confianza, ellos no van a confiar en mí. Y si no van a confiar en mí, no podemos tener una relación confiable y nunca vamos a poder tener una relación de largo plazo. Entonces, es muy importante pensar que la confianza es recíproca y que esa confianza se construye paso a paso y se destruye en segundos. Y miremos este titular de prensa. La portavoz de la Casa Blanca deja su cargo sin haber dado una sola rueda de prensa. Demostrar confianza es saber delegar en los empleados y saber delegar es no pensar que porque yo delegué estoy evadiendo la responsabilidad. No, yo tengo que delegar, pero tengo que acompañar y tengo que aceptar que la gente, si está recibiendo una delegación, está aprendiendo y puede cometer errores y yo debo acompañarlos en ese proceso. Obviamente, los errores también tiene uno que aprender a calibrarlos, cuáles son los que se cometen por falta de conocimiento y cuáles son los que tienen una intencionalidad.
y uno debe asumir que la gente sabe hacer su trabajo. Entonces, fíjense lo que pasa aquí, demostrar confianza en una persona que ejerce un cargo y durante su tiempo nunca lo pudo ejercer. La cuarta conducta es mostrar real entendimiento de otros. Y mostrar real entendimiento de otros empieza por una escucha activa. ¿Qué es lo que el otro me quiere decir? A veces nosotros damos por sentado que lo que yo dije el otro me lo entendió y resulta que no necesariamente es así. Entonces uno tiene que escuchar claramente qué es lo que el otro está diciendo y preguntar, ¿te estoy entendiendo esto? A ver si sí es verdad o no. ¿Cuántas veces les ha pasado a ustedes que a la ferretería llega una persona que no es la que sabe del producto porque simplemente está haciendo el mandado al maestro que está haciendo la reparación en su casa, alguna cosa, y yo necesito esto porque eso fue lo que me dijeron, usted se lo entrega, llega a la casa y resulta que no era porque era otra cosa. Entonces, ese real entendimiento es siempre a practicar la escucha y siempre corroborar que estamos hablando y entendiendo lo mismo. Ese mostrar entendimiento también es entender el punto de vista de los otros. Y eso no significa que yo siempre esté de acuerdo, no, para nada. Pero cuando claro y transparente en decir las razones por las cuales no estoy de acuerdo. Ese mostrar entendimiento también es buscar oportunidades para demostrarle a la gente que yo estoy tratando de protegerlos, especialmente en estos tiempos que estamos viviendo. Y vamos a tener muchas peticiones de los lados, porque con todo este miedo que tenemos, nosotros hoy, seguramente ustedes ya se han dado cuenta que llegan a la ferretería y tienen clientes, como lo decía hace rato, de hace 15 años, la misma cara, igualitos, pero por dentro son otras personas, vienen con una serie de miedos y otras cosas tremendos que nosotros, y que me van a pedir a ciertas cosas que yo voy a poder acceder y otras que no, y a las que no, yo debo ser absolutamente transparente en decir las razones por las cuales no. El quinto punto, perdóneme que aquí otro titular de prensa es: Trump se arroga autoridad total sobre los estados para decidir la reapertura del país. Entonces, fíjense ustedes que cuando estamos hablando de entendimiento y en esta pandemia donde a todos nos cambiaron los cuestionarios, antes sabíamos las respuestas para casi todo y ahora todo es nuevo. Entonces, uno no puede pensar que entiende a los otros cuando uno se toma la autoridad y es el que está tomando las decisiones. Hay que entender que todas las situaciones son diferentes y que ustedes en sus casas están viviendo una realidad y en sus trabajos otras. Ustedes pueden estar haciendo en su casa que todos los protocolos de seguridad se cumplan muy bien, pero puede que les llegue un cliente que no los cumpla y entonces van a tener ustedes que tomar decisiones. Entender qué está pasando para tomar las decisiones adecuadas. Y la quinta conducta que tenemos es ser accesibles. Y ser accesibles empieza por: no se puede tener confianza en alguien que no es accesible. Y ustedes me podrán decir, bueno, pero es que yo trabajo en un espacio que realmente no es muy grande y mis empleados están aquí, yo siempre estoy accesible. No necesariamente están accesibles, porque puede que estén accesibles para las demandas con respecto a los clientes, pero hoy los empleados tienen una serie de preguntas y de dudas que necesitan expresarlas. Y aquí en este punto de accesibilidad yo les haría una recomendación. Nosotros en algunas entidades lo estamos haciendo y es todos los días en las tardes hacer unas pequeñas reuniones cortas con los empleados. Así estemos todo el día con ellos, tengamos un espacio para decir, a ver, hoy, ¿cómo nos fue? ¿Qué hicimos bien? ¿Qué podemos mejorar? ¿Qué dudas tuvo usted? ¿Usted atendió a un cliente que yo no me di cuenta qué pasó? ¿Qué problemas hubo? Tal cosa. ¿Cómo le ha ido a usted en el transporte? ¿Qué está pasando con las mascarillas? Antes no estábamos acostumbrados y ahorita eso tiene su molestia y toda la cosa. Entonces, eso es muy importante para ir aclarando las cosas, porque lo peor que a usted le puede pasar es que se le vaya el empleado y tenga que empezar con uno que ni siquiera lo conoce y que ahora tenemos mucho susto de quién está y quién no está contagiado. Entonces, esos 15, 20 minutos que ustedes se tomen ahí, van a ver ustedes la ventaja tan importante que es, porque les van a contar realidades que ustedes desconocen.
¿Y por qué en la tarde? Porque pueden surgir temas que uno no puede tomar la decisión en el momento porque no tiene todas las respuestas. Repito, nos cambiaron el cuestionario por completo. Entonces, yo si tengo una petición que tengo dudas, yo me voy con esa preocupación para mi casa y está demostrado que en la noche el cerebro está trabajándole a esa inquietud que yo tengo y al día siguiente tengo mejores respuestas. Entonces, por eso mi recomendación de hacer una pequeña reunión diaria donde se traten todos esos temas y ustedes analicen y tomen las decisiones adecuadas. Busquen retroalimentación de su gente. Ellos también lo están viendo a ustedes no solamente como jefes, sino que los están viendo también como personas. Entonces, tienen esas preguntas y esas inquietudes que ustedes durante esa pequeña reunión pues son accesibles para ellas. Hay que buscar tener relaciones un poco más abiertas, no solamente hablar del trabajo, sino mostrar otro tipo de facetas donde la gente pueda también verlo a uno y decir, esta persona es accesible no solamente en el trabajo, sino como persona, vuelvo y repito. Y expresar en esos 15 o 20 minutos que estoy sacando tiempo para escucharlos. Muy bien, y miren ustedes este titular de prensa. Dimite el jefe de la Marina de Estados Unidos tras atacar al capitán que denunció un brote de coronavirus en un barco. Yo no sé si ustedes vieron esta noticia, pero lo que sucedió fue lo siguiente. Iba un barco con 3.000 soldados o marinos a bordo y empezaron a presentarse una serie de problemas de coronavirus. El capitán del barco llama a su jefe que está en tierra y le dice, tengo este problema, permítame entrar a un puerto a bajar estas personas que tienen estos problemas para ver cómo lo solucionamos. Y el tipo no le contestó, ni le dijo sí, ni le dijo ni nada, sino que no contestó y fue pasando el tiempo, se fueron contagiando más personas, hasta que este capitán, en medio del susto de defender la vida de los demás, mandó una carta a 30 diferentes autoridades en Estados Unidos. Pues el jefe de la Marina se puso supremamente molesto con él porque se lo saltó. Pero resulta que la prensa se dio cuenta y le armaron todo un esquema y los congresistas y toda la cosa. Pues ¿quién salió pagando los platos rotos? El jefe de la Marina, por no haber acatado a su subalterno en esto. Es ser accesible, repito. Muy bien, con esto terminamos la primera parte y yo quiero hacerle un homenaje a las mujeres hoy en día. Ahorita veíamos en el video de Alión que el 35% de su personal son mujeres, lo cual es muy plausible. Y seguramente dentro del gremio ferretero también hay muchas mujeres ferreteras, no solamente dueñas, sino como empleadas también. Y este homenaje, o más bien esta persona que yo la estoy poniendo aquí como un ejemplo de lo que significa una relación confiable, es la reina de Inglaterra. La reina Isabel está mandando desde el año 52, es decir, lleva 48 años de reinado. Es el segundo reinado más largo de la historia después de Luis XIV, que duró 72 años en el trono, al que le llamaban el Rey Sol. Esta señora lleva 48 años ininterrumpidos trabajando como reina y durante esos 48 años ha tenido que trabajar con 15 primeros ministros. Yo no sé con cuántos jefes de Estado de todo el mundo y pues ha creado una relación tan confiable en todos los niveles que hoy, en pleno siglo XXI, todavía en un país del primer mundo como es Inglaterra, se acepta que haya una monarca mandando los designios del país. Entonces, creo que es un buen ejemplo de crear relaciones confiables a lo largo del tiempo. Muy bien, y con esto, entonces, yo quisiera que hiciéramos nuestra primera sesión de preguntas. No sé, Claudia o Julián, si ustedes ya tienen preguntas, por favor. Sí, Mauricio, ya tenemos varias preguntas que nos han llegado y voy a pasártelas. La primera nos la hace Jonathan Triana, nos dice, buenas tardes, ¿ser accesible involucra ceder con los empleados?
No necesariamente. Yo mencionaba ahorita que ser accesible y crear relaciones confiables es escuchar, pero tampoco significa siempre estar de acuerdo. Lo que sí se espera de una persona confiable es que dé las razones por las cuales no se accede a una determinada cosa. No siempre hay que decir que sí, ni hay que pensar en que uno es monedita de oro para caerle bien a todo el mundo. Lo que hay que hacer es ser muy transparente, escuchar, entender, ponerse en los zapatos del otro para ver por qué me está diciendo esto, por qué me está diciendo aquello y tomar las mejores decisiones y ser muy claro en esos diálogos. Bueno, Mauricio, aquí hay otra pregunta muy interesante. Nos dicen, ¿cómo manejar la relación con los clientes cuando lo que piden no es posible dárselos? Por ejemplo, en este momento dar crédito al que va a comprar en un punto de venta es muy complicado dada la situación que muchos cambió y el cliente ferretero antes conocía muy bien y ahora no se sabe cómo puede estar económicamente. Absolutamente de acuerdo, es una pregunta muy pertinente. Y vamos a tener un módulo donde vamos a hablar del tema de servicio al cliente, vamos a profundizar un poquito ahí, pero muy interesante la pregunta y la respuesta es no se puede acceder siempre a todo. Voy a poner un ejemplo. Y voy a poner un ejemplo de la vida real. Lo que les voy a contar es de la vida real. Hace muchísimos años tuve un operador de cargador que había tenido la tragedia más espantosa de la vida. Estando en el río Cauca, haciendo un paseo, el hombre se descuidó y estaba en otra parte y una de sus hijas se cayó al río. La segunda se tiró al río a sacarla porque no sabía nadar y se ahogó. Y la tercera se metió a sacar a las otras dos y también se ahogó. 3 personas se ahogaron porque ninguna sabía nadar. Fue la peor decisión que pudieron haber tomado. Entonces no hay que acceder a las peticiones de todo el mundo simple y llanamente porque, pues, ¿qué más hago? No. Lo que sí es muy importante es ser claro en por qué algo que antes era, hoy no lo es. Y yo a mi cliente le diría, tengo una dificultad con usted muy especial y es que hoy no le puedo dar crédito porque usted ha visto que con esta pandemia los negocios se han bajado, mi flujo de caja no es el mismo, yo tengo que responderle a mis proveedores, no me están dando crédito a mí, entonces yo lamentablemente ahorita no puedo. O quisiera poder hacerlo, pero me muero de la pena. Y la gente va a entender. Y cuando usted lo hace de una manera tranquila, transparente y poniéndose en los zapatos del otro, el otro lo va a entender. Gracias, Mauricio, por tu respuesta. Yo quisiera hacerte una pregunta al respecto, y es cómo encontrar el equilibrio entre el miedo y la confianza, es decir, el miedo que nos crea el interactuar y la confianza que hay que tener para interactuar. Aquí nos va a tocar hacer como hacen los actores, que uno siempre los ve sonriendo y siempre los ve actuando muy bien, pero uno no sabe todo el drama que llevan por dentro. ¿Cuántas veces hemos oído de que una persona le tocó salir a cantar y a tal cosa y resulta que tenía a su esposa en la funeraria? Entonces aquí también nos toca ese tema de saber actuar muy bien, de cómo trato de entender al otro y cómo trato de guardarme un poco mis propios sentimientos, porque yo puedo tener mucho miedo de la persona que está al frente, pero si se lo manifiesto, es como los perros. Si yo le manifiesto miedo al perro, el perro me va a morder. Entonces, si yo le manifiesto miedo a mi cliente, lo voy a perder, y de eso no se trata. De lo que se trata es incluso hacerle ver y decir, oye, ¿cómo se ha vuelto esto de complicado y qué miedo nos da a todos hoy salir a la calle y toda la cosa? Sin decirlo, lo está diciendo. Cierto. Gracias, Mauricio. Mauricio, una siguiente pregunta que nos siguen llegando acá por el chat. Nos dicen, en estos momentos y con la situación actual, la empatía es una herramienta clave para entender la situación de nuestros clientes y empleados. ¿Cómo podemos identificar cuando quieren aprovecharse de esa empatía, aprovecharse de la situación? Hay una cosa que es muy clara y es que
una actuación de una vez no significa una conducta repetitiva. Entonces, si usted ve una actuación que le suena como raro, evalúela, pero no la juzgue como una conducta repetitiva. Si usted ya va viendo que esto se está volviendo reiterativo, están tratando de pasárselo por la faja, y ahí tiene que ser muy transparente, con mucho respeto, con mucha bondad. Hay que hacerle ver a la gente que así no se actúa y que lamentablemente no podemos seguir trabajando. Nunca a nadie nos han dado la obligación de trabajar de por vida con una persona, pero sí nos han dado la obligación de tratarlo con respeto, como queremos que nos traten también a nosotros. Bueno, Mauricio, una última pregunta para este primer bloque de Muy bien, ha estado muy nutrido, eso me gusta. Sí, claro, en estos momentos en que todos, ferreteros, distribuidores, proveedores, queremos comenzar a recuperar nuestros negocios, estamos llegando a usar las mismas estrategias. ¿Cómo podríamos diferenciarnos? Cuando veamos el módulo de servicio al cliente vamos a hablar de eso un poquito en profundidad, y por eso al principio hablamos de reinventar el negocio. Y fíjense ustedes que aquí empiezan cosas como estas. Esta oportunidad que estamos teniendo hoy en día, si no fuera por la pandemia, no la tendríamos. Estaríamos en un salón reunidos, tomando un jugo, comiéndonos un sándwich y hablando, y todos hubieran tenido que desplazarse de sus ferreterías y dejarlas o cerradas o en manos de alguien en un momento dado. Todos hubiéramos tenido que desplazarnos a un sitio. Miren, la nueva normalidad es esta. ¿Cuántos hoy en día se están acostumbrando a pedir vía teléfono o vía computador y que se lo lleven los domicilios? Siempre antes íbamos a las ferreterías, muy probablemente a ustedes les va a tocar empezar a utilizar otro tipo de canales y a utilizar otra forma de entrega. Muy bien. Bueno, muchas Mauricio, gracias. Entonces, ¿continuamos con la segunda parte? Muy bien, vamos entonces aquí de nuevo a compartir mi pantalla y me dicen cuando la estén viendo, por favor. Listo, Mauricio, tenemos a la reina Isabel en pantalla. Bueno, Te dejo con los ferreteros a León. Gracias. Entonces vamos a la segunda, que es jugar en equipo. Y jugar en equipo tiene también unos comportamientos. Jugar en equipo es promover la colaboración, no solamente con mis empleados, sino entre ellos. Es buscar formas donde ellos expresen y pongan lo mejor que tienen de sí para que todo el equipo se fortalezca. Es motivar a que se trabajen en equipo y que esos que son individualistas entiendan que tienen mucho que aportarle al equipo y que todo el equipo sale fortalecido. Las sugerencias para cómo se desarrolla esa habilidad de jugar en equipo es, primero, discutir con la gente, a ver cómo podemos mejorar nuestra actividad, cómo podemos trabajar juntos, cómo les doy crédito a esos trabajadores que hacen una cosa buena. Me explico. Alguien que está jugando en equipo, está haciendo cosas buenas por todos nosotros, pues ¿cómo le decimos que le reconocemos ese trabajo para que lo siga haciendo de la mejor manera posible? Hay que tratar de evitar que siempre, a veces salen unos liderazgos negativos, hay que identificarlos y buscar cómo neutralizarlos. Y hay que subirse las mangas y trabajar junto con ellos. Y aquí tenemos tres conductas que son muy claramente definidas. El primero es romper barreras. Y romper barreras empieza por quitar esas jerarquías que a veces nos distancian. Cuando nos vemos de jefe a empleado por allá arriba, eso no fomenta el trabajo en equipo y lo que hace es dividir. Es revisar, como decía ahorita, quiénes son esos jugadores individualistas para hacerle ver que el equipo lo necesita, que si está en la empresa es porque tiene unas habilidades que todos debemos beneficiarnos de hecho y aprovechar esos valores que cada uno tiene. Y miremos otra vez algunos ejemplos. Fíjense ustedes lo que es romper barreras. Después de que casi matan a un papa que fue a Juan Pablo II, este señor se les vuela cada rato a los equipos de seguridad para ser bondadoso con los niños, con los ancianos, con los enfermos, y es
mostrando no lo que es él, sino lo que representa, que la iglesia está cercana a su gente. El segundo punto es evitar soluciones que suman cero. Evitar soluciones que suman cero es cuando yo le doy a uno y le quito al otro. Eso lo único que hace es que los dos queden molestos. Entonces hay que buscar evitarlas. ¿Y cómo se evitan? Siempre mirando el largo plazo, pensando en el mañana, esa solución que yo tomé, ¿fue buena o fue mala? Entonces pensar en el largo plazo me quita ese sesgo de evitar soluciones que suman cero. Y miren este ejemplo. Esta es una carrera bien famosa donde los dos Ferraris iban ganando y el uno, por ponerse a pelear con el otro, se estrellaron los dos y perdieron la carrera. Sumaron cero. Y la tercera conducta de jugar en equipo es admitir errores. A nadie se le pide que sea un robot que no cometa errores. La condición humana es clarísima, que está definida porque somos seres imperfectos. Entonces hay que admitir los errores. Lo que importante es aprender de ellos, admitir que me equivoqué y que voy a aprender de ellos y no dar excusas, porque de lo que nadie se olvida es de las excusas. Todo el mundo se olvida de los errores al final del día, pero no de las excusas. Y miremos este ejemplo. Clinton admite relación y pide perdón. Pero ¿qué quedó de eso? Que durante varios meses siempre estuvo diciendo no, yo no, yo no, yo no. Al fin, cuando vio todos los hechos que se le fueron encima, tuvo que admitir el error y todo el mundo se acuerda de las excusas. Entonces, eso no está bien. Y aquí, como líder de jugar en equipo, voy a poner a Angela Merkel, que es la canciller alemana. Es una persona que es, entre otras, muy curiosa porque la profesión de ella es física y su doctorado es en física cuántica, o sea, es una Einstein, como diríamos en el mundo académico. Pero dejó eso de un lado y se dedicó a la política y ha sido una política supremamente exitosa. Primera mujer que lidera una de las potencias mundiales, por muchos años la han ido reeligiendo, pero que además trascendió y ha jugado un papel importantísimo en la Unión Europea, que ha estado a puertas de desbaratarse. Pero el liderazgo que ella ha ejercido de jugar en equipo con todos los países ha hecho que se mantenga la Unión Europea y por eso hoy también le rindo un homenaje. No sé si aquí tengamos alguna otra pregunta, Claudia. Mauricio, se me había quedado una pregunta del módulo anterior, pero te la voy a aprovechar para hacértela en este momento porque no nos ha llegado alguna otra. Bueno. Nos preguntan qué hacer cuando la competencia, es decir, otro ferretero o distribuidor, empieza a hablar mal de la marca que uno comercializa para convencer a los clientes que llegan al punto de venta. ¿Cómo lograr ser uno más confiable que ellos sin hablar mal? A esa me gusta que la respuesta me la diste al final, porque uno podría decir, voy a igualar con él y voy a empezar a decir lo mismo. Esas son soluciones que suman cero. Uno lo que tiene que decir cuando alguien le diga, oye, es que el ferretero del frente dijo que usted esto, y mire, yo no le voy a decir que soy bueno o soy malo. Más bien ensaye usted, deme la oportunidad y usted mismo se va a llevar la respuesta de si sí o si no. Tratar de justificar las acciones que otros hacen mal con mal no llevan a ninguna solución. Yo lo que aconsejo es siempre pídanle a la gente, deme la oportunidad simple y llanamente de que usted me conozca. Y los hechos hablan de una manera mucho más vital que las palabras. Bueno, listo, Mauricio. Entonces, creo que puedes pasar a tu tercer módulo. Invitamos a nuestros asistentes a que sigan formulando sus preguntas, que son una parte muy interesante de esta charla. Esa interacción es la que nos deja cosas muy, muy buenas para aprender. Gracias, Mauricio. Gracias. Bueno, entonces, después de haber hablado de las dos conductas que para mí son tan fundamentales en estos momentos, ahora hablemos de la segunda parte, que es cumplir los protocolos. Cumplir los protocolos para garantizar un lugar seguro para todos. Y aquí uno dice, pero bueno, es que tanto molestan con eso, porque eso ¿qué tiene que ver conmigo? Es que yo como líder de la ferretería
estoy dando ejemplo a mis empleados y le estoy mostrando a mis clientes que los estoy aplicando con toda la confianza para que ellos puedan volver a mi ferretería. Entonces, cumplir los protocolos hoy es garantizar ese espacio para todos. Y aquí un punto importante es, Alión ha jugado un rol supremamente valioso con ustedes y entiendo primero que les dio un kit y que les dio un protocolo, que aquí estoy poniendo una imagen, donde muy detalladamente yo lo estuve leyendo y muy detalladamente les dan los consejos de una manera muy simple para que ustedes realmente los puedan aplicar. Y dentro de eso, pues obviamente hagamos un pequeño repaso. El primer punto es usar el tapabocas. Entre otras, ellos están haciendo unos tapabocas muy bonitos con la marca. El tema de los guantes, aunque no lo dice el protocolo, yo les voy a decir lo siguiente. Aquí en mi casa vivimos mi señora y yo, y cada que salimos a la calle nos ponemos nuestros guantes. Estamos tratando de protegernos y de proteger a los demás, porque yo no sé si soy asintomático. Yo durante estos casi 5 meses de encierro, pues ya puedo hasta confesar, porque ya soy casi un monje, y hemos salido tal vez 4 o 5 veces por medicinas y cosas de esas, pero usamos los guantes, y si yo fuera el ferretero, yo los usaría y pediría que mis empleados los usen como una manera adicional de protección y como una manera psicológica de que todos también nos estamos cuidando. El otro es el gel, que obviamente hay que tenerlo y que eso hay que rellenarlo y tiene un costo y toda la cosa, pero es que aquí el costo es el de nuestras vidas, que son invaluables e incomprables. El tercero es el de la limpieza del calzado. Y aquí yo vi una práctica que me pareció muy, muy interesante y es copiada de las avícolas. Entonces, a la entrada del local hay una pequeña bandeja con agua y cloro y ahí pone uno los zapatos, entonces es muy fácil la limpieza y muy rápida. El otro es la temperatura, obviamente. Hay que tener un termómetro de esos de distancia y toda la cosa. Es un costo, sí, pero es que me estoy protegiendo yo y estoy protegiendo a mi familia. El otro punto es el de la separación. Y el de la separación en las ferreterías tiene 2 aspectos. Uno, la separación del mostrador hacia afuera donde están los clientes, donde a mí me interesa que ellos estén separados para que no haya problema, y el otro es el interno, donde yo comparto espacio con mis empleados y donde debo definir áreas para que tengamos la menor interacción posible. El otro es un punto importante donde yo quisiera que todo me lo pagaran con tarjeta de crédito, donde hay muchísimo menos manipulación que los billetes, pero obviamente no necesariamente es fácil para todo el mundo. Entonces yo aconsejaría tener una bandeja donde estoy evitando ese contacto de mano a mano, sino que me entregan la bandeja, la dejo aquí y entrego en bandeja también el cambio, de manera que estoy protegiendo con eso. El otro punto es el de las herramientas. Porque que présteme un alicate para cortar un cable, una cosa de estas. Hombre, acuérdense que no deben prestarse esas herramientas a no ser que previamente se desinfecte. Tenemos que evitar la cadena del contagio a lo largo y ancho y durante todas las horas de nuestro trabajo. Acuérdense de ir haciendo sus preguntas para esta sección. El otro es el tema de las entregas, y aquí también cambian muchas cosas, porque antes están ustedes muy habituados a siempre entregar en el mostrador directo a la persona. Pues ahora hay que entregar diferente. Ahora hay que entregar es en el piso o dejarle la cosa, no entregarla en la mano a la otra persona, para que podamos mantener ese distanciamiento físico. Que aunque las autoridades hablan del distanciamiento social, yo digo no es distanciamiento social, es distanciamiento físico. Aquí estamos socialmente interactuando, pero tenemos un distanciamiento físico. Y cuando usted tiene con los clientes, usted socialmente se está relacionando con ellos, está hablando y toda la cosa, pero mantiene una distancia física. Y el otro punto es estar desinfectando la ferretería durante varias veces en el día, y eso significa que se necesita mucha disciplina para hacerlo y que puede ser muy molesto, pero acuérdense que esto es un virus que no lo vemos por ningún lado
y que está atacando de una manera muy fuerte. Miren ustedes lo que está pasando con la curva de contagios en Colombia. Empezamos el 18 de marzo guardados como un ensayo y ya llevamos, vuelvo y repito, creo que 150 días. Y esta es la curva de muertos. Mire cómo nada, hasta por aquí casi que no había muertos. Pero mire lo que ha pasado en los últimos días. En promedio, en los últimos días hemos tenido del orden de 380 fallecidos. 380 fallecidos es mucha gente diariamente. Y pues miren ustedes, ya tenemos 335,000 infectados. Eso es como si una ciudad como, no sé, tal vez Armenia, todo estuviera infectado, que son 300,000 personas todas afectadas. Y llevamos 11,000 muertos. Entonces es muy grave la cosa y por eso se requiere tener mucha disciplina. Y voy a ponerles en contexto lo que significa estos 380 muertos diarios. Espero que se acuerden, hace 4 años hubo esta tragedia. El avión que venía de Brasil trayendo al equipo chapecoense hacia Medellín se quedó sin gasolina y se mataron 75 personas. Miren las fotos en el momento en que abordaron todos felices, en el avión todos conversando. ¿Y quién se iba a imaginar que unas horas después iban a estar así? Bueno, ese día, el 29 de noviembre del 2016, se mataron 75 personas. Para que lo pongamos en contexto, la tragedia que estamos viviendo con los 380 muertos diarios equivale a que 5 aviones de esos se cayeran diariamente. Si eso lo consideramos como una tragedia tan importante y tan fuerte, pensemos la tragedia que estamos viviendo de 5 aviones de ese tipo que se cayeran diariamente, y eso a causa de un enemigo oculto como es el coronavirus. Eso nos tiene que hacer reflexionar y pensar que la disciplina la tenemos que mantener, pero muy férreamente, porque de que cada uno de nosotros nos cuidemos depende que no estemos en uno de esos 5 aviones diarios. Muy bien, y con esto hemos terminado la parte de los protocolos y quisiera saber, Claudia, si tenemos preguntas. Sí, Mauricio, tenemos varias preguntas en este momento. La primera de ellas nos preguntan, ¿cómo se aborda a un cliente que llega sin tapabocas o que dice que el virus es un invento de los chinos, o uno que tiene el tapabocas mal puesto? Ave María. Entonces, en mi territorio se hace lo que yo quiera que la gente haga o lo que yo permita que hagan. Si yo permito que un cliente entre sin mascarilla, ¿cómo voy a hacer para el siguiente cliente que me llegue sin ella? Se me vuelve el tema normal y me van a contagiar, me voy a morir yo, y quién va a atender el negocio y quién va a ver por mi familia. Entonces yo tengo que ser muy claro en decirle, lo siento en el alma, pero no es una cosa que yo quiera, es una reglamentación del país y yo tengo que hacerla cumplir. Lo siento en el alma, no lo puedo atender. Prefiero perder esa venta y no perder la vida por una pequeña venta. Bueno, gracias, Mauricio. Mauricio, nos pregunta César Castañeda, vemos que todas las industrias de la construcción están aumentando los precios al público. ¿Cómo trasladar esas alzas durante la crisis si además precios altos no ayudan a reactivar la economía del país? César, la cosa es muy complicada y voy a darle la respuesta que dio un campesino boyacense, sembrador de peras. El tipo decía lo siguiente: la cosa se me ha vuelto tan complicada porque el transporte es muy poco y el poco que hay es muy caro. Entonces a mí me ha tocado decirle a mis clientes, con mucho gusto les vendo, pero les voy a ser transparente. Mi precio de transporte antes era este y ahora es este otro. Les vendo así o prefiero perderlo en el árbol. Así lo dijo él. Entonces yo aquí creo, vuelvo y repito, estamos en un momento donde todos entendemos que todo nos cambió, que los cuestionarios no solamente nos cambiaron las preguntas, sino todos los cuestionarios. Entonces hay que ser muy transparentes en decir, mire, este producto antes valía tanto y si quiere le muestro la factura y yo lo vendía en tanto. Ahora me toca, mire la nueva factura, tengo que trasladarlo y lo siento en el alma que sea subirlo, pero es que lamentablemente
Los fletes están subiendo porque hay menos transporte. En la medida en que las empresas están trabajando a menos turnos y con menos marchas, pues se aumentan los costos de producción y también eso. Y por último, el costo del coronavirus con todas las medidas de bioseguridad también han incrementado. Entonces hay que ser absolutamente transparente. Bueno, Mauricio, Jonathan Triana nos dice, nosotros manejamos licitaciones con el Estado y el lineamiento de bioseguridad en mi ferretería es muy controlado. ¿Cómo llegar a ese entendimiento para darles a saber que es un control y seguimiento y no un insulto? Yo voy a responder de dos maneras. La primera, porque hay un costo económico ahí que hasta donde yo entiendo, por lo que hemos visto en los decretos, esos costos que tienen los protocolos de bioseguridad los aceptan en las nuevas licitaciones. Y el segundo es el control. Y el control, uno tiene que pensar que la persona que me está haciendo el control también viene con miedo, porque viene de otro lado, y yo también tengo miedo de que él viene de otro lado. Entonces también hay que ser abierto, transparente en decir, mire, yo estoy haciendo esto, pero aquí todos estamos de lápiz, no estamos de tiza, todos estamos aprendiendo de esto. Y creo que hay el momento, y además lo hemos visto ya en revisiones que nos han hecho en los municipios y todo eso, donde ser transparente pero demostrar que estamos cumpliendo y que hay disciplina en ese cumplimiento hace que podamos pasar este bache. Entonces, en resumen, yo quiero que ustedes se lleven unos consejos. El primero es que hay que ser fuerte en habilidades blandas. Habilidades blandas son las que nosotros hablamos ahora, de construir relaciones confiables, de trabajar en equipo. Nosotros, particularmente que trabajamos en el sector de la construcción, siempre somos muy duros con las cosas, pero ahora tenemos que ser blandos en el tratamiento con las personas. Entonces, hay que ser fuertes en esas habilidades blandas y mis recomendaciones son, primero, construya relaciones confiables con sus empleados, con sus proveedores, con sus clientes. Segundo, demuestre que usted está a cargo, sin agrandarse, pero que la gente sepa que hay alguien responsable, que hay un adulto en esa ferretería que está tratando de hacer las cosas de la mejor manera y tratando de acertar. Tercero, sea accesible con sus empleados. Repito, hagan esa reunión corta diariamente donde ustedes puedan escuchar cuáles son esos miedos, cuáles son esas preguntas, cuáles son esas inquietudes que ellos tienen. Cuarto, trabaje en equipo con sus empleados y con sus proveedores. Y quinto, evite las soluciones que suman cero. Acuérdense de esos dos que van ganando la carrera y por el uno tratar de ganarle al otro, los dos perdieron. Y la otra recomendación es cumplir los protocolos de bioseguridad, pero con la disciplina más férrea. Acuérdense que lo que estamos viviendo es como si se cayeran 5 aviones del Chapecoense diariamente. Entonces, la disciplina es la única que nos puede salvar en esto. Y les dejo una última reflexión. Un hombre sabio debería darse cuenta que la salud es su bien más preciado. Hipócrates. Les doy las gracias, les queda mi correo por si tienen alguna pregunta, alguna duda, algún comentario que ustedes quieran hacer, será bienvenido, es mecheverry@asocreto.org.co. Gracias a Mauricio por su presentación, gracias a León por apoyar espacios de formación empresarial como este que tuvimos hoy, a las personas que nos acompañaron, muchísimas gracias. Julián, en nombre de León, ¿quieres hacer alguna intervención antes de terminar? Claudia, no, solamente darle las gracias por este espacio, Mauricio, muchas gracias por acompañarnos esta tarde. Que tengan una feliz noche. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego a todos. Cementos Alión, siempre firme.